no hambre de comida, Señor, sino hambre de conocerte a ti, de acercarnos a ti, Señor. El poder conocer, Señor, es tu corazón como es, tus pensamientos, Señor, y todas aquellas cosas que están encerradas en tu libro, Señor, pero han sido puestas para que hoy en este día, Señor, tu pueblo pueda entender y pueda conocer. Hay una bendición grande, Señor, para ese pueblo entendido, ese pueblo que quiere pagar un precio alto, y ese precio alto, Señor, es que tú seas en la vida, Señor, de cada uno, Padre. Por esa razón, Señor, no importa lo que pase, no importa lo que venga, pero eres tú. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor, en nosotros, Padre. Te damos gracias en esta mañana tan preciosa, gracias por la lluvia que enviaste anoche, Señor. Tú eres Dios fiel, Señor, y estamos refrescados, Señor, en esa lluvia que vino, Padre. Para muchos quizás fue algo que ni se enteraron, pero mandaste esa lluvia en la madrugada y fue hermosa, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en esta hora y bendecimos a todo tu pueblo donde quiera que se congregue, a todo lo largo de la tierra y lo ancho, Señor. Bendecimos a cada uno porque hoy tu pueblo te está rindiendo adoración. Gracias porque tú eres quien nos enseña y nosotros somos los que tenemos que estar apercibidos abriendo nuestros corazones, Señor, para ti. Toma control de todo, Señor, y esa es la confianza que tenemos, que tú eres el Dios que enseña, tú eres el Dios que ve, y tú eres, Señor, que ha enviado su Espíritu para darnos, Señor, entendimiento en todas estas cosas gloriosas, para que pudiéramos, Señor, en este día vivir la realidad de una escritura, Señor, que ha sido escrita en nuestros corazones. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a apagar aquí. Para tener despejada la mesa, sí, ¿verdad? Hay que tener la mesa despejada para poder comer a gusto. Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana, pues hemos estado hablando sobre estos 7 sellos y todavía no hemos entrado en el tema de los sellos, porque esto, la parte más importante es para poder entender lo que estamos nosotros hablando o compartiendo y por esa razón he dado algunas pistas, ¿no? Y por esa razón hemos hablado de algunas cosas anteriores a esa, para que entonces podamos tener una mejor comprensión cuando entonces comencemos en esa etapa de abrir esos sellos, que ya el Señor los abrió. Y ya los está abriendo en nosotros, si es que nosotros estamos con deseos de que el Señor abra esos 7 sellos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Esos sellos no están allá en la estratosfera, ni en la atmósfera, no están más allá del sol, están en nosotros y tienen que abrirse. Tenemos que entender estas cosas y el Señor las reservó para nosotros y nosotros pues estamos digiriendo esta gloria, porque es una gloria muy tremenda. Por esta razón, desde la semana pasada compartimos y junto con ustedes estamos compartiendo con los hermanos de Ecuador a través de Skype. Estamos compartiendo esta misma clase, porque ellos mismos me pidieron, las hermanas que se reúnen en un hotel allá en la ciudad de Manta, en Ecuador, y pues nos hemos gozado tremendamente porque lo mismo que estoy compartiendo aquí, pues lo estoy compartiendo con ellos a través de, y eso que son miles de millas, ¿no? ¿Verdad? Hay miles de millas de aquí a Ecuador. Pero es tan grande y tan preciosa la técnica que Dios ha permitido en este tiempo último, que nos sorprendemos, que nadie se podía imaginar que pudiera ser así, que aquí se predicara y se pudiera escuchar en muchos países a la misma vez. Esto es una bendición, realmente. Yo considero que nos ha tocado vivir una buena parte y esa parte pues tenemos que aprovecharla, no podemos nosotros desperdiciar esa parte que Dios nos ha dado de poder compartir con el cuerpo de Cristo estas grandes verdades, un poquito aquí, una gotita aquí, una gotita allá, hasta que se arma el rompecabezas. Porque parece un rompecabezas. Las parábolas eran como un rompecabezas. Jesús vino enseñando los misterios del reino en forma de cuentecitos o parábolas, y Él no trajo el paquete completo y dijo, ahí entiéndanlo. Lo fue trayendo poquito a poquito y hablaba en diferentes aspectos. Dice, el reino de los cielos semejante a, el reino de los cielos semejante a, y entonces contaba cómo era el reino de los cielos
en diferentes aspectos. Pero entonces ahora el Señor nos quiere enseñar todos esos aspectos. Y por esa razón estamos abiertos al Espíritu, porque el Espíritu Santo que ha sido dado a todos, porque sin medida, no es que a uno le dieron una doble porción y a otro una media porción y al otro un cuarto porción, no. Dios no es escaso, Dios no es tacaño, Dios está en contra de la avaricia, Dios no es avaro. O sea que nosotros sabemos que el Señor ha dado a manos llenas, como Él dice. Así que nosotros vamos a aprovechar eso. Si realmente tenemos esa conciencia que el que nos enseña el Señor, decimos, Señor, enséñame, como decía David, enséñame, Señor, tus caminos, hazme andar por tus sendas y abrirás luz delante de mí, y tantas cosas lindas que David habla en los Salmos, diciendo cosas hermosas porque él sabía que había un potencial muy grande cuando él mismo se dirigía a Dios y le hablaba en la unción que Dios le dio, porque le dio unción, 3 veces fue ungido. Pero muy poquita gente tenía ese privilegio de ser ungido tantas veces. Pero David lo tenía porque apreciaba ese don de Dios en él. Apreciaba la unción en él y en los demás. ¿Recuerdan ustedes que a Saúl era ungido y aunque era un rey que estaba haciendo cosas horribles, él respetó la unción sobre él? Y eso verdaderamente pues da que hablar, da que decir, oh caramba, cómo este hombre tuvo tanto respeto, ¿verdad?, de lo que Dios había puesto en él. Nosotros tenemos que respetar esa presencia de Dios en nosotros y en los demás. Es muy importante eso. Pues esto que nosotros vemos, hoy voy a hablar sobre ese libro que se escribe por dentro y por fuera. Porque esto tiene que ver con ese libro que el Señor era el único capacitado para abrirlo, para mirarlo y para leerlo. Jesús un día en la sinagoga, en Nazaret, donde él se crió, porque no se crió en Belén, se crió en Nazaret, entró en la sinagoga, como dice aquí, como era su costumbre. Y estando ahí en la sinagoga, le dieron el libro y él lo abrió ahí donde estaba escrito en Isaías. Y empezó a leer, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y comenzó a leer el libro de Isaías. Cuando terminó de leer aquello, él lo dijo a todo el mundo. A veces nosotros decimos, ¿cómo tuvo valor de decir eso a todo el mundo? Es decir, hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Esto se ha escrito en mí. Somos libros abiertos para Dios, donde Dios escribe, donde nosotros escribimos. Porque Él ha hecho un solo espíritu. Dice, el Espíritu de Dios en nosotros es un solo espíritu. Y nosotros estamos escribiendo también. ¿Sabe por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ahí en Lucas nosotros lo vemos claramente, en Lucas 4:14 fue este versículo que yo dije, que estas palabras ya se estaban escribiendo en vivo, en nosotros. Por muchos años, por muchos siglos, van a ser 2 milenios desde que Jesús vino, y mucho antes, cuando estaba la ley establecida, la palabra o las escrituras eran muy respetadas. Es tan respetada la escritura para el pueblo de Dios. Estoy hablando ahora del pueblo de Dios, antes que no han conocido a Jesús, pero estaban en la espera del Mesías. Yo estaba leyendo ahí qué cosa hacen cuando en el Muro de los Lamentos tienen que hacer todos los años una limpieza, porque hay millones de papelitos donde todo el mundo pone las oraciones en las rendijitas de las piedras del Muro de los Lamentos en Jerusalén. Y entonces ellos ese día cierran allí, porque dice que cada año pasan más de 7 millones de personas y cada uno pone un papelito. Imagínate, y es una sola, y es una pared solamente. Y llega un momento que ya está atascado de papelitos, pero en esos papelitos, como habla de Dios, como habla de algo muy íntimo de uno, o uno está refiriéndose a Dios, entonces ellos agarran esos papelitos y los bajan todos de ahí, todos los bajan de ahí, todos esos papelitos, pero es una cantidad, es una montaña, y lo entierran en el Monte de los Olivos, porque dice que como es algo tan sagrado, porque ahí la gente ha puesto su corazón, ellos no pueden deshacerse de eso, así como tirarlo así a la basura, no, ellos dicen que eso es una cosa muy respetable. Tengo la foto de todos ellos
tumbando esos papeles. Pero ellos los recogen y los llevan en bultos al Monte de los Olivos, abren un pozo y ahí lo echan cada año, porque respetan lo que se escribió allí. Yo digo, bueno, si hay tanto respeto para eso, para lo que ha escrito la gente, lo que ha pedido la gente, ¿cuánto más lo que Dios está escribiendo en nosotros? Porque el Señor está escribiendo en nosotros su libro. Está escribiendo día a día. Y este era un deseo tan grande que David le decía al Señor. David le decía aquí, hay un salmo que encontré, que me gustó mucho, que habla el rey David. Déjame buscarlo aquí el salmo. Salmo. Salmo 56:8. David decía, mis huidas tú las has contado. Ustedes saben que David se la pasó huyendo del rey Saúl parte de su vida, porque el rey Saúl lo quería matar. Pero como el rey Saúl era ungido, él no quería matar al rey Saúl. Quería que la voluntad de Dios actuara y fuera Dios quien hiciera justicia. Por esa razón le dice, Señor, mis huidas tú las has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, que es una vasija donde los reyes no desperdiciaban ni sus lágrimas, porque las lágrimas de los reyes eran muy imagínense, la lágrima de un rey no es lo mismo a la lágrima de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Bueno, eso es el aspecto de nosotros, para Dios todas son iguales. Le dice, ¿no están ellas en tu libro? O sea, él sabía que hasta sus lágrimas estaban escritas en su libro, por lo que había él llorado por causa de lo que había sufrido, por la persecución de Saúl, de su suegro, por todo lo que, aún eso le dice, ¿no están mis lágrimas en tu libro? Sí están. Dice que él secará toda lágrima de todo ojo. Sí están. El Señor tiene una memoria increíble y Él sabe. Él es el que nos consuela porque ve nuestras lágrimas, conocemos todo eso. Nosotros cuando comenzamos a ver la capacidad que hay en Dios para poder entrar en nuestro territorio, que consideramos nuestro, pero no es nuestro en sí, somos de Él, somos propiedad de Él. Él nos dio la vida, Él nos dio el Espíritu, nos dio el aliento de vivir y somos de Él, por Él y para Él. Eso no podemos nosotros ni tratar de escapar de su presencia. Como decía David, Señor, ¿cómo escaparé de tu presencia? Aunque me vaya al otro lado allá y tome algo que me eleve y me lleva, aún ahí estás tú. Aunque me vaya al abismo, allí estás tú. No hay forma de desprenderme de ti. Es sentir ese apego con Dios. En el sentido de que él amaba al Señor, pero tenía conciencia de que él era totalmente de Dios. Dice también Job, esto estoy hablando de estos hombres de Dios que eran ungidos, hombres de Dios que tenían un conocimiento de Dios increíble, pero todavía no había Jesucristo llegado a la tierra. Le dice en Job 19, verso 23 a 27, dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese ahora? Dice, ¿quién diese que se escribiesen en un libro? Porque él sabía en su espíritu que todo eso no pasa desapercibido. Que con un cincel de hierro y un plomo fuesen esculpidos en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive. Y sigue después diciendo, y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ustedes saben todo lo que pasó Job. Job llegó a pasar una prueba tan dura que cuando perdió toda la familia, porque toda la familia perdió sus bienes, perdió su casa, perdió sus siervos, perdió las reses que tenía porque era riquísimo, también su salud se perdió. Se llenó de una sarna de la cabeza a los pies. Dice, y lo único sano que había en mí era mi encía. La única cosa, menos mal que ahí no lo tocó, porque un dolor de muela, eso no hay que no aguante un dolor de muela, ¿verdad? Dice, lo único sano en mí, dice, la piel en mis dientes. Era lo único sano. Todo él era una llaga. Y decía, aunque esté deshecha mi piel, con mis ojos veré a Dios. Y él me levantará del polvo. Y así fue. Dios lo levantó del polvo, lo sanó, lo restauró y le dio las hijas más bellas de la tierra y le duplicó, le triplicó todo lo que había perdido, porque esperó en Él.
y en ningún momento maldijo a Dios. Aunque todo el mundo alrededor le decía, maldice a Dios y muérete, maldice a Dios y muérete, y él no. Desnudo nací y desnudo voy, desnudo estoy. Sea el nombre de Dios bendito. Y él tenía una expresión de alabanza. Y Dios lo puso en un lugar alto por el carácter, por lo que vivió. Dice también aquí David, en el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas luego, sin faltar ni una de ellas. Todo lo que está escrito en su libro, no va a faltar una de ellas. Todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha dicho, no va a faltar una de ellas. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará y me levantará del polvo, me levantará en esta condición. Y esto es lo que les daba a ellos la seguridad que el Señor iba a actuar, iba a obrar en medio de lo que estaba viviendo. Ahora bien, cuando vemos todas estas cosas, por ejemplo, David le pedía al Señor el poder abrir sus ojos y poder ver las maravillas de la ley. El pueblo de Dios lo que veía era la atadura de la ley. El pueblo veía la atadura de la ley. Ay, hay que hacer esto. Ay, tenemos que hacer aquello. Pero David decía aquí en este Salmo 119, verso 118, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Porque las leyes que fueron establecidas desde antes, pues eran leyes estrictas. Dios es un Dios estricto, pero para el bien. Bueno, a la consideración de nosotros es un Dios muy estricto, muy severo. No, Dios es amor. Dios es un Padre. Tenemos que comenzar a verlo. Y un Padre perfecto es alguien que es estricto, pero es amoroso, porque desea el bien nuestro. Pero David decía, abre mis ojos, Señor, para yo poder descubrir la verdad de lo que tú estás implantando. ¿Por qué razón lo haces? ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar? Y Dios se lo mostraba. Fíjense cómo era así, que él podía entrar en todas las esferas de Dios, de poder ir y transportar el arca del pacto, llevar a la presencia. Cuando nadie podía hacer eso, David pudo, por su corazón, porque Dios trata con nuestro corazón. Si nuestro corazón responde al amor de Él, se abren nuestros cielos, los cielos se abren, comenzamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Por esta razón, cuando vemos nosotros, y lo hemos leído tantas veces, que Jesús muere, resucita, y de buenas a primeras aparece a unos que venían caminando, unos de los discípulos que venían caminando el camino de Emaús. No lo reconocían, no reconocieron a Jesús. No, él no se parecía en el rostro, no se parecía. Porque el Señor quiere que lo conozcamos. Y dice, si antes lo conociste así, ya no lo vas a conocer así. No lo vas a conocer como una carne y sangre quizás. Algo que Dios quiere que nosotros comencemos a conocerlo en espíritu. Y no lo reconocieron y hablaron con él y discutieron y hablaron y tú no estás enterado, mira lo que pasó con este pobrecito Jesús, ay, cómo lo crucificaron, era un varón lleno de Dios, profeta, y cómo lo mataron y cómo, y ahí estaban ellos quejándose con Jesús, Jesús, y Jesús escuchando la opinión de ellos, y mira, y para acá y para allá. Y entonces fue cuando Jesús comenzó a hablarles a ellos, y vamos aquí a sentarnos, y comienza a hablarle de todo lo que se decía en las Escrituras acerca de Él. Y ellos no entendían, pero el corazón les ardía. Sentían un ardor en su corazón cuando Jesús comenzó a abrirle las Escrituras, a decirle, mira, el único que puede abrir las Escrituras es Jesús. El único que puede abrir las Escrituras es el Señor. Él les abrió y comenzó a hablarle todo lo que Moisés hablaba del Mesías. Todo lo que Moisés, todo lo que en los Salmos David hablaba de él. En todas las Escrituras, todos los profetas. Y ellos estaban emocionados, pero todavía no les había caído el 20, no veían a Jesús. Y sentían, ¿no? Sentían, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Porque de buenas a primeras, cuando Jesús coge y parte el pan, ellos abren sus ojos y se dan cuenta que es Jesús, pero se desaparece. Y al momento ellos dijeron,
¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos contaba donde todo lo que se estaba escrito ahí, donde Él estaba ahí? Y ellos dijeron, Jesús. Pero mira, tuvieron que pasar un buen rato, quizás estuvieron 2 o 3 horas, 4 horas para darse cuenta que era Jesús. Y Él le estaba abriendo las Escrituras. El único que puede abrir los sellos es el Cordero de Dios. El único que puede abrir las Escrituras en nosotros es el Señor. Quizás tú puedes leer y leer y leer y no entiendes. Como vemos aquí en Isaías, el pueblo de Dios no podían entender las leyes. ¿Por qué Dios es tan severo? ¿Por qué nos enseña de esa forma? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer lo que hacen todos los pueblos? Ustedes saben que Dios no quería poner un rey en Israel. Él quería que siempre el pueblo lo viera a Él como el rey. Como quiere que nosotros lo veamos. Pero el pueblo dijo, no, nosotros queremos tener un rey como todos los pueblos. Dios dijo, ¿sí? Ok. Pues escojan. Y buscaron al hombre más alto, de todo el pueblo. A Saúl, dice, de hombros arriba, era el más alto. Posiblemente había medido más que un basquetbolista. 7 pies y pico. Era altísimo. Dice, de los hombros arriba, era más alto que todos los hombres que había en el pueblo. Dijeron, ese es el que queremos por rey, uno que se destaque, uno que las naciones vean qué tremendo rey tenemos. Y dice, y Saúl era hermoso, era un hombre hermoso, con toda la palabra. Entonces dijeron, ese es el rey que Dios quiere. Dios no quería a Saúl como rey. Pero lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere. Pero Dios dice, bueno, ustedes quieren eso, pues yo le voy a dar eso. ¿Está bien? Y manda allí, y es ungido, preparado para que fuera rey, pero fue un rey desastre. El rey Saúl no sirvió para nada. Reinó unos 2 años más o menos ahí más o menos regularcito, haciendo algunas cosas que a Dios le agradaba, hasta que el momento cayó de esa gracia en el sentido de que comenzó a desobedecer las órdenes de Dios y después tuvo 38 años loco dirigiendo una nación. Mandó a matar un pueblo de sacerdotes en la ciudad de Nob, que era de sacerdote, mató más de 70 sacerdotes, su familia, hasta los niños de pecho. ¿Por qué se enojó? Ese es Saúl. Se enojó porque David en la carrera fue por allí y fue a ver al sacerdote y le dijo, necesito un arma de guerra. El sacerdote le dijo, tengo la espada de Goliat, que era de este tamaño. Pues yo no sé cómo la cargó David. Goliat era gigante aquel. Tengo la espada de Goliat detrás del velo. Esa es la mejor, dámela. Y también quiero comer algo. Pues tengo los panes de la proposición, nada mejor que eso, dámelos. Y comieron. Y por esa razón se enteró el rey y mandó a matar a todos los 70 sacerdotes que había en la ciudad de Nob, que era una ciudad de sacerdotes, y con toda la familia arrasó. Hizo cosas horribles el rey de Israel. Todo eso porque Dios le dio al hombre, eso es lo que tú quieres coger, pues ahí te voy a dar eso. Y efectivamente estamos aprendiendo a escoger con Él. Porque si Él pudo abrir los libros, porque Él es el único que puede abrir, el único que puede cerrar. El único que puede abrir la puerta, el único que la puede cerrar. Nosotros vemos que así es. Pero el pueblo de Dios se le cerraban las puertas de la Escritura por la falta de amor. Yo digo que la puerta más elocuente o más fácil o más perfecta es la puerta del amor. Tú amas al Señor con todo tu corazón. Por eso que en los mandamientos, el primero, el número 1, el máximo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Porque ese es el potencial, el amor. Dice, todo pasará, pero el amor se mantendrá. El poder del amor. Y por esa razón el pueblo pues se volvió pues tan autómata que hacía las leyes porque Dios decía, hay que hacer esto, pues hay que hacerlo, a regañadiente. Nunca hagas nada a regañadiente, mejor que no lo hagas. A que lo hagas así. Cuando vayas a hacer algo, hazlo de corazón.
y tú vas a ver el resultado. Es un resultado increíble. Dice aquí en Isaías 29, verso 9. Y aquí explica esto el profeta. Dice, y os será toda visión como palabra de libro sellado. O sea que no va a entender. ¿Cuántos de los que estamos aquí que hemos tenido visiones, ¿no? Por el Espíritu? A veces no lo entendemos, ¿no es verdad? A veces no entendemos. De una visión. Y decimos, ¿qué será esto? O un sueño. Y después estamos inquietos. Ay, Dios mío, ¿qué me va a pasar algo? No entiendo. Pero si vamos al Señor y decimos, Señor, revélame, muéstrame. El Señor te empieza a revelar. Porque ese es el deseo de Él. Ese es el trabajo que tiene el Espíritu. Esa es la profesión que ha puesto el Espíritu de Dios en nosotros para declararnos todas las cosas. Le dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado. Que estamos hablando del libro que aparece en Apocalipsis, que está sellado con 7 sellos, que nadie lo podía ni abrir, ni mirarlo, ni verlo, ni abrirlo, pero estaba escrito por dentro y por fuera. Y solamente lo pudo abrir el Cordero de Dios, más nadie. No había nadie capacitado, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo del sol, ni arriba del sol, ni en ningún lado. Y vemos nosotros en ese versículo que Juan lloraba y lloraba y lloraba mucho porque no había nadie capacitado para abrirlo. Pero estoy dando algunos versículos donde vemos que esto es un principio de Dios y está en todas las Escrituras. Y aquí lo vemos en Isaías, cuando explica que no se les abre las Escrituras porque no hay amor. Y Dios es celoso de sus tesoros. Dios tiene unos tesoros tremendos para su pueblo, pero los tiene reservados porque el amor no se ha desarrollado. No es por ni siquiera ni por dinero, no es por nada de eso, sino por amor. Por eso dice en ese versículo que es en Isaías 29, 9, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si se le diese al que sabe leer dirá, no puedo, no lo entiendo, está sellado. Es por la razón que este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos. Así dice en Isaías 29, del 9 al 12. Dice, por esta razón es que no se les abre el misterio, porque de boca están cerca de mí, pero de su corazón están lejos. Y entonces, señoras, así, sella el libro. No lo entiende. ¿No nos pasaba eso cuando comenzamos a leer la Biblia al principio? Que para mí era chino. ¿Es verdad? Yo nunca Apocalipsis ni lo abrí. Yo nada más que lo abrí una vez y vi 2 o 3 bestias y dije, esto yo no lo entiendo. Y el pastor que teníamos en la iglesia, él escribió un libro sobre la interpretación de Apocalipsis, pero nunca el Señor me movió a leer ese libro. Y que por cierto, no está de acuerdo realmente en es interpretación, no es revelación, porque el libro Apocalipsis no es por interpretación, es por revelación del Espíritu. Entonces, pues no lo llegué a leer, pero cuando el Espíritu de Dios comienza a desatar esos sellos en ti, comienzas a entender todas las cosas, y lo hace tan rápido que descubres, y tú dices, Dios mío, pero eso estaba clarito, y cómo no me había dado cuenta. Pero es el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice, y os enviaré el Espíritu para que les enseñe todas las cosas. Jesús lo dijo, se lo dijo a los discípulos. Dice, y lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Porque los discípulos estaban a veces lejos de la realidad, porque a veces no entendían en lo natural. Entendían cosas que hasta Jesús, yo creo que hasta por dentro él se reía y decía, ay, ¿qué? No, porque a veces decían cosas increíbles, tú sabes que, como Pedro cuando le dijo, ay, no, Señor, no te mueras. Y el Señor lo miró y dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínate, ¿a qué se le erizaron los pelos cuando le dijo, apártate de mí, Satanás? ¿Cómo es eso? ¿Qué dije? ¿Si dije algo bueno? Para su forma de pensar, pero no a la forma de pensar, porque Jesús tenía que morir. Él tenía que pagar ese precio. Pero eso todavía no se le había aclarado a Pedro. Aunque estaba escrito en las Escrituras, pero las Escrituras estaban cerradas todavía para ellos. No podían entender. Por eso, muchas de las Escrituras aquí, mucha gente no entiende. Tú le dices a cualquiera, explícame ese libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué figuras y
que solamente el Espíritu de Dios es el único que puede revelarlo. Hay mucho por qué conocer, hay mucho por qué, pero el libro está sellado, tiene 7 sellos, pero el Cordero es el único que ha podido desatarlo. Él ya los tiene desatados. Si tú te vas a Apocalipsis, ya ese libro se le da a comer a Juan, abierto. Después lo vamos a leer. O sea que no vamos a estar pensando, bueno, pues cuando Dios va a revelar todo el misterio a sus siervos, los profetas. Ya. Ayer lo hizo ya. Así que estamos atrasados. Sí, estamos atrasados ya. Así que estamos, mira, corriendo, ¿no? Cuando dice aquí también, yo quiero que veamos aquí también, en Juan 21:25, cuando Jesús le dice, y es que la vida de Jesús es un libro sin fin. ¿Saben eso? Que si se fueran a escribir en un libro, en todos los libros que cupiera todas las cosas que hizo Jesús y que está haciendo, porque lo está haciendo ahora en su pueblo, no cabrían en el mundo. No lo digo yo, lo dice Juan, el apóstol. Juan 21:25 dice, y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No es exagerada, la escritura no presenta una forma exagerada. Nosotros somos a veces exagerados, ¿verdad? Decimos, ay, ya me he dicho 40,000 veces lo mismo. No, en las escrituras no. Las escrituras es muy seria en su expresión. Cuando dice que no cabría en el mundo todos los libros de lo que Jesús hizo. Mírate tú como ese libro, porque cada uno de nosotros somos libro abierto para Él. Y Él está escribiendo. Él está escribiendo en nosotros. Ahí le vamos a seguir viendo esto. Yo digo que el Señor en Hebreos 8, vamos a abrir ahí un momentico. El Señor sigue escribiendo, y eso es importante, hermano, porque mire, si yo seguimos hablando, por ejemplo, expreso el misterio del libro con los 7 sellos, vamos entonces a estar viendo un libro con 7 sellos. Pero nosotros necesitamos ver en el Espíritu a qué se está refiriendo el Señor. Él está escribiendo en nuestros corazones. Esto tenemos que estar entendidos en eso, es importante. Pero vamos a leer Hebreos 8, verso 8. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, el pacto que trajo Jesús, que no es ya la ley escrita en las paredes, como se ponía, ellos tenían que poner las leyes en las paredes, en el dintel de la puerta, su ropa tenía que tener una franja azul, para que ellos se acordaran que eran pueblo de Dios, cuando miraban la franja azul. O sea, que ellos tenían que estar, usaba la filacteria, que era como un cajoncito, así un cuadradito aquí donde estaban las leyes, y esa era amarrado en su cabeza, y entonces otro aquí enrollado en la mano, donde ellos estaban siempre envueltos en las escrituras, pero todo era algo externo, porque para acá adentro no entraba nada, todo era externo. Aparte de la vestidura donde tenía que tener la franja azul, para que ellos se acordaran cuando miraban la franja, que, óyeme, tú eres pueblo de Dios. Ay, ¿verdad? Tengo que actuar como pueblo de Dios. Tenían que tener un recordatorio constante y ahí en la puerta, ellos usaban mucho en la entrada, por ejemplo, en todas las casas de personas judías, tienen lo que son los 10 mandamientos y ellos entran y besan, vienen como un metal y adentro está el rollito con los 10 mandamientos chiquititos así y ellos bendicen eso y lo besan y lo tienen en la puerta. Pero eso no significaba nada porque en su corazón no había cabida. Entonces eso no remediaba la situación. Por esa razón viene Jesús y trae la ley del Espíritu de vida. Y muere y entonces escribe, ya no es afuera, ya no es aquí, ya no es allá, ya no, en nuestros corazones. Y Él escribe en nuestros corazones. ¿Qué es mejor? Es mejor porque es más fácil y ya nosotros ya no lo hacemos de corazón. Hacemos las cosas de corazón. Y dice, vamos a seguir leyendo en Hebreos donde dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré ahora con la casa de Israel.
somos la casa de Israel, somos el pueblo de Dios. De ambos pueblos hizo uno. Tenemos que entender esto. Ahora no, Dios no tiene dos pueblos, es uno solo. Que después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo escribiré en su corazón. Por esa razón, cuando recibimos la verdad de Dios en nuestra vida, recibimos al Señor, comenzamos a ver muchas cosas que antes no entendíamos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces se nos abre una dimensión que antes no veíamos tampoco. Y comenzamos nosotros, pues que es una emoción tremenda. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, yo vi la diferencia. Después de 16 años siendo pues religiosa, ¿no? Estando, conociendo al Señor, gloria a Dios. Pero solamente desde un nivel. Pero cuando Dios te lleva a un nivel de más de profundidad, hermano, es una cosa hermosa. Es una aventura. Como nos dijo un hermano una vez que nos dijo, vivir en el Espíritu es una aventura. Es verdad. Porque todos los días vas a conocer algo nuevo. Y todos los días el Señor te muestra algo nuevo. Y todos los días cuando te muestra una bendición, viene la prueba, puedes salir de ella por el amor, por el poder del amor. Y vamos viendo que nuestra vida, que es un caminar, se mejora. A medida que nosotros echamos mano a esas áreas donde Dios nos reina. Porque en muchas áreas todavía en nosotros que Dios nos reina, ¿sabes? Hay áreas en nosotros que le decimos a Dios, oye, esa puerta está cerrada, está reservada, soy yo. Pero a medida que nosotros vamos abriendo esas compuertas, vamos abriendo esos libros, porque está en nosotros, ¿sí? Esos sellos ya el Señor los quitó, pero yo soy la que tengo que abrir nuestro corazón, o sea, mi corazón. Por esta razón, cuando Jesús cuando hablaba, y Jesús nos decía, mira, aquí Él dice... No, Jesús decía, escrito está. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué le dijo a Satanás allí escrito estás, al Señor tu Dios no tentarás? ¿Dónde estaba escrito? En su corazón. ¿Ustedes creen que estaba allí en el desierto ahí con los rollos de la ley? No, los rollos de la ley no salían del tabernáculo, o sea, de la sinagoga o del templo. Eso no se sacaba. Eso estaba allí. Y los tenían, los rollos sagrados. Ellos tenían que escribirlos en su corazón. Pero esto no era costumbre en el pueblo hebreo, porque estaban dados a ver las leyes afuera. Pero Jesús viene a mostrarle que hay una ley adentro. Entonces ni los fariseos tragaron eso. Los fariseos les decían, ay, esto es imposible, no puede ser. Y Jesús les decía, es importante conocer esto. Yo soy hijo y soy su hijo. Cuando él decía, yo soy el hijo de Dios, aquellos pues se escandalizaban porque nadie nunca había dicho que era hijo de Dios. Jesús fue el primero. Porque eso era blasfemia, decir que era hijo de Dios. Tú podías decir, él es mi Dios, pero no que eras hijo. Porque al tú decir yo soy hijo, tú te hacías igual a Dios. Hijo de Dios, Diosito. Y esa es una de las cosas que acusaron a Jesús. Blasfema, hasta inclusive vemos que hasta el sumo sacerdote se rasgó la vestidura cuando él dijo, sí, yo soy. Y se rasgó la vestidura porque dijo, blasfemia, blasfemia. Este hombre dice que es hijo de Dios, no puede ser. Solamente hay un hijo de Dios y ese es el Mesías, y era el Mesías. Pero ellos estaban cerrados. Ellos veían todo a través de leyes y palabras, pero no veían la escritura en ellos. Por esta razón, fueron para ellos un libro sellado. Y nunca se abrió. Para ellos no se abrió. Y hay mucho pueblo de Dios que no se les ha abierto los sellos, porque no entienden que Jesús no es solamente una personita de 6 pies, de ojos azules y un pelo rubio, como a veces mucha gente se lo creen que es. Es una personita así muy bonita, porque he visto muchas fotos de él, y es así. Ese espíritu que está en nosotros es tan poderoso que lo estamos experimentando, no está ahí turista, lo estamos experimentando. Es la vida en nosotros.
Y por esta razón esto es lo que hace que se abra. Jesús decía, escrito está, solamente Él adorarás, escrito está, escrito está, escrito está. No le decían, ¿dónde está escrito Jesús? ¿En mí? Nadie podía preguntarle, ¿sabes por qué? Porque Él tenía una autoridad. Cuando Él hablaba, tenía una autoridad y una palabra de gracia. Tú sabes cuando una persona te está diciendo algo o te está diciendo algo de corazón. ¿Verdad que eso ya lo sabemos? El Señor te puede, vas a poder discernir esto. Pero yo sé cuando una persona, yo cuando pongo a veces televisor y veo predicadores y eso, así pongo, no porque me creo mucho, no hermano, pero Dios quiere que tú tengas discernimiento. Y tú sabes cuando alguien está diciendo algo que lo está leyendo, o sea, es algo que ha leído, pero no que lo está viviendo. ¿Tú lo sientes? ¿No es verdad? ¿O estoy diciendo algo que no? ¿Verdad que es verdad? ¿Tú lo sientes? Por esa razón, cuando vemos esto, digo, bueno, Señor, esto es algo que, para yo poder dar una palabra de vida, yo tengo que vivir esa vida. Si no, yo no puedo dar una palabra de vida. Si yo voy a dar un testimonio de algo que ha ocurrido, que el Señor ha hecho, un milagro, algo, eso me impacta a mí primero, entonces yo puedo dar de la vida esa que yo recibí. Pero si yo no lo creo, lo que va a salir de mí es falsedad, porque ni siquiera ni lo creo. Entonces, ahí estamos nosotros aprendiendo que la palabra se tiene que hacer vida en nosotros. Cuando se hace vida, lo que tú sueltas es vida. Es como cuando estamos nosotros afligidos y mejor es, como dice, cerrar la boca y no hablar. Porque cuando uno está afligido habla más bobería que no sé ni qué, ¿verdad? Porque uno se quiere desahogar, que alguien lo oiga, que le toque el violín, lo que sea. ¿Por qué? Que alguien le acople y le haga un dúo de tragedia. A ver quién tiene la tragedia más grande y eso nos consuela. Eso es lo que hace la gente. Eso es lo que hace mucha gente que pues no sabe cómo salir del atolladero donde está. Por eso Jesús dice, no abrió su boca. Cuando Él fue llevado preso, ahí fue y cerró su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Yo vi una película por ahí que Jesús mete un grito porque lo crucifican. Eso es mentira. Él no abrió su boca. Todo eso es parte de Hollywood. Pero él no abrió su boca. Si usted mata a un cordero, yo vi una vez matar a un cordero en un campamento que fuimos bautistas allá, ni siquiera abre su boquita. Es triste ver morir un cordero, porque no se queja. Ahora, no mates un marrano que hay chillería horrible. No, es todavía vas a agarrarlo y está chillando. Es horrible, es un chillería. Y todavía ni siquiera les ha hecho nada. Pero el cordero no abre su boca, se deja matar. Por eso dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Qué hermoso. No salió una palabra de maldición, no salió una palabra de queja contra el Padre, no solamente, Padre, perdónalos, no saben lo que hace. Qué tremendo, qué amor. Poder decir eso en medio de un martirio que te están llevando. Qué clase de amor tan grande, ¿eh? Ese es el amor de Dios, que puede perdonar lo que es difícil perdonar. Dice aquí, quiero leer esto porque es importante saber en el principio de Dios quién escribió. ¿Sabe que Dios es un Dios muy escribiente? ¿Se la ha pasado escribiendo? Dice que en el principio, desde Éxodo, vamos a ver nosotros el principio, donde el Señor manda que Moisés agarre y lleve 2 tablas de piedra y los lleve ahí al Sinaí, y él escribe con su dedo en las piedras por adelante y por detrás. ¿Sabes que las piedras estaban escritas por adentro y por fuera? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo aquí en Éxodo 32, porque este es el dedo de Dios. Éxodo 32, verso 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas.
por delante y por detrás. Ustedes han visto el libro que habla Apocalipsis, escrito por dentro y por fuera. Para que se escriba por fuera un libro, tiene que escribirse primero por dentro. Que nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, escriba en nosotros. Que vivamos eso y entonces sale a la luz. Es la acción de Dios. Jesús pudo hacer eso. Por eso Jesús se le llamó el Verbo. El Verbo es la palabra en acción. Por eso es que Jesús, verdaderamente, lo que Él reflejaba era la verdad de su corazón. Lo que se escribía por dentro de Él, se escribía por fuera. Hay mucha gente, como siempre yo oí esta expresión que decía, luz de la calle y oscuridad en la casa, algo así, ¿no? Porque había mucha gente que en la calle era, wow, tremendo, pero en la casa era monstruo. Jesús era luz en la calle y era luz afuera. Él estaba escrito por dentro y por fuera. Era un libro transparente. Y ese es el libro que verdaderamente escribió. Por esa razón, cuando Moisés baja con esas tablas de la ley, que está representado en las tablas de la ley, él baja con esas tablas emocionadísimo porque Dios había escrito aquello con su dedo. Había algo físico que podía enseñarle al pueblo, decir, Dios escribió esto, porque ¿quién puede labrar en piedra? Nadie podía labrar en piedra todos esos mandamientos. Y él venía emocionado bajando ahí, y había llevado allí muchos días. Y cuando baja ve que el pueblo se había desenfrenado, y el pueblo no había podido esperar, y andaba ya adorando a Baal, un becerro. Y se enojó Moisés y cogió aquellas piedras y las tiró y las rompió. Porque se sintió tan triste y tan defraudado y tan de todo, que no aguantó y agarró las piedras y las lanzó y dijo, ¿para qué? Si a esta gente ni les importa, ¿qué le vas a importar? No pudieron esperar unos días que yo bajara y trajera el testimonio del Señor, y destruyó aquellas piedras. Y se tiró a sufrir. Vemos ahí un Moisés que estaba bien triste. Y fue a Dios y le dijo, Dios, ¿qué es esto? Ese pueblo que tú estás preparando para que venga ese Redentor, o sea, ese Mesías a través de este pueblo. Mira cómo se ha portado. Ya las tablas las boté. ¿Ya para qué? Si ni siquiera ni tuvieron paciencia para esperar. Dios le dijo, mira, tú necesitas un poquito más de fuerza. Vuelve a subir. Pero tráeme 2 tablas otra vez. Porque Dios es tan bueno que esa primera ley, que es la ley, la primera, la que Dios estableció en el pueblo de Israel, iba a caducar. Dios no iba a usarla siempre. Él iba a traer una ley superior que iba a ser a través de Jesucristo. ¿Sí? Se tenía que cumplir eso. Le dijo, vuelve a traer otras tablas. Y ahí veo a Moisés que venía bien triste. Ahí empezó a interceder con el Señor. Mira, Señor, y ahora estoy entre esta situación. Un pueblo que es deshonesto. Y tú que eres un ser honesto, un ser que quieres lo bueno para el pueblo. ¿Qué hago, Señor? Y dice, no, ahora voy a darte esa fuerza, ese ánimo. Es más, yo voy a permitir que el pueblo siga caminando, pero yo no voy a ir en medio de ustedes ya. Entonces fue donde Moisés dijo, no, pues aquí nos quedamos todo el mundo y aquí se muere todo el mundo en el desierto y se acabó todo. Aquí nos quedamos. No, de aquí no me muevo, Señor. Yo no voy a caminar sin ti. Moisés ya había apreciado la vida de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver en Éxodo 34, verso 27. Bueno, vamos a ver en el verso 34 que él le dice, bueno, ven, le dice en el verso 1, alízate 2 piedras, 2 tablas de piedra igual a las primeras. Alisa las prepara y ahí agarró las piedras, no sé cómo las alisaría, pero tenía que ser 2 tipos de tabletas, ¿no? Alisarlas, prepararlas para ser escrita otra vez. Alízala y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, pero no suba nadie contigo. Es que no estaban capacitados. A veces hay gente que no está capacitada, aunque ellos conocían de Dios, pero una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Parece que es lo mismo? No. Tú puedes conocer acerca de Dios, y que Dios es grande, poderoso, creador del cielo y de la tierra, Él hizo maravilla, y otra cosa es conocerle a Él, en la esencia de su carácter, como es Él.
es algo diferente, porque entonces comienzas a ver sus hechos más grandes todavía. Le dice, no suba nadie contigo, es que es más, ningún hombre suba contigo, ni ninguno que se acerque ni siquiera, dice, que se aparezca ni siquiera por el monte, ni oveja, ni bueyes, nadie, no haya nadie. Entonces Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y comenzó a manifestarse de tal forma que dice, hay un versículo que se encuentra en Hebreos que dice que Moisés estaba temblando en medio de aquella oscuridad, porque comenzó como una oscuridad y después como luces, y bueno, todas aquellas experiencias que tuvo en el monte Sinaí, en esa soledad, él solo viendo toda la gloria de Dios. Él estaba en una emoción tan grande porque él no había experimentado eso. Dios quiere que experimente que su presencia no es algo imaginativo, ni es algo que me figuro, no, es real la presencia de Dios, es real. Todos aquellos profetas de Dios, ¿por qué tuvieron fuerza para poder hacer las cosas que hicieron? Porque Dios se les revelaba a ellos. Ahora Dios se revela a todo su pueblo, porque su espíritu ha sido repartido sin medida a todos. Ahí se le presentó y nosotros sabemos que fue una gloria tremenda que transformó hasta su rostro, porque él comenzó hasta a brillar. La gloria de Dios lo impregnó. Hubo un impacto que él no volvió a ser el mismo y más nunca se quejó. ¿Sabe qué más nunca se quejó? Moisés ya no se quejó más. No es que se quejaba porque a cada ratito, pero cada vez que el pueblo andaba mal, él se sentía hecho tierra. Porque se sentía que estaba dando de su fuerza, de su todo, para nada. Pero de en adelante agarró fuerza. Y el Señor le dijo, ahora te voy a mostrar la gloria mía. Te voy a mostrar mi fama. Te voy a mostrar toda la grandeza mía. Prepárate. Y ahí, con esas tablas ahí, él comenzó a ver aquella gloria que comenzó a pasar delante de él. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y entonces fue donde dijo, Señor, si he hallado gracia, como le dice aquí, en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra rebelión y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Él le contestó diciendo, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Como que suena una expresión un poquito, cosa tremenda lo que voy a hacer contigo. Eso le dio fuerza. Le dio una fuerza a Moisés y dijo, Señor, lo va a cumplir y no nos va a dejar. Y va a ir en medio de nosotros. Él había logrado lo que Dios le había dicho. Mira, yo creo que voy a mandar mi ángel, pero yo no. Voy a mandar un mensajero, pero yo no. Él le dijo, no, tienes que ser tú. Entonces le dice aquí, en el verso 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. ¿Sabe que la otra tabla las escribió Moisés? La primera la escribió Dios. Pero la otra la escribió Moisés. Tú estás escribiendo. Así como tus lágrimas están escritas en un libro, tus palabras están escritas en un libro. Hay un récord. O sea que esto está tremendo. Le dice, ahora tú escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Eso los escribió. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús escribió eso en nosotros. Ya no es en tabla de piedra, lo dije, les quité un corazón de piedra y les puse un corazón de carne. Lo han leído, ¿verdad? Donde dice, yo les quitaré ese corazón de piedra
pero ahora les pondré un corazón de carne, donde están establecidas mis leyes, donde están establecidos mis principios, y eso estará en vuestros corazones, siempre. Será un memorial constante. Por esta razón, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Porque había escrito en su corazón. Él lo escribió en la tabla, pero verdaderamente lo que estaba representado era en su corazón. Y hubo una transformación. Brillaba. Tanto era así que se tenía que poner un velo, porque se asustaban, los hijos de Israel se asustaban cuando él se paraba, que pensaría, este es un espectro, un fantasma, ¿sabe Dios? Y él se tenía que poner un velo para hablar al pueblo, porque el pueblo se espantaba, porque brillaba. La luz de Dios interna salía para afuera. Lo que Dios escribe en ti tiene que ser vida y se va a ver afuera. Es un libro que se escribe por dentro y por fuera. Los querubines tenían ojos por dentro y por fuera. Es una acción, es espiritual. Y estamos en este proyecto de Dios. ¿Sí? O sea que es un trabajo de Dios interno en nuestros corazones. Por eso le decimos, Señor, termina tu obra en nosotros. Yo estoy entendiendo, si Dios te da la capacidad de entender en este día lo que Él está diciendo, échale mano. Señor, gracias, porque un poquito hoy, y un poquito mañana, y un poquito pasado mañana, hasta que nos caigamos de espalda, ¿no? Y digamos, wow, qué tremendo. Porque Moisés subió a ese monte más de 7 veces, ¿saben? Pero esa vez fue la más gloriosa. Moisés subía al monte y venía, traía el tabernáculo como era, escribía. Moisés escribió mucho. Y escribía, y cómo tenía que ser el tabernáculo, tenía que ser tanto por tanto, no sé qué. Y él escribía, y escribía, y escribía, y escribía. Dice, no se perdió ni un solo detalle de lo que Dios le dijo a Moisés. Todo se cumplió. Escribió bien. El Señor escribe bien en nuestro corazón. Todo eso está escrito en nosotros. Solamente tiene que activarse. ¿Y cómo se activa? A través de su presencia, a través de le buscamos a Él, comienza a activar esos sellos. El único que lo puede abrir es Él. ¿Cuánta gente hace promesas y todo a este santo, al otro más cual y qué sé yo, cuántas cosas hacen yoga, hacen esto, hacen... No es que es malo en ese aspecto, pero no es lo perfecto. No es el centro, lo que debe ser. Es a través de Él. No hay otro. No se encontró a nadie que pudiera abrir ese libro. Solamente Jesús, el que murió por nosotros y derramó su sangre para que hoy pudiéramos tener esta capacidad espiritual. Somos seres espirituales. En nosotros está nuestro espíritu, está nuestra alma, está nuestra externa, la parte visible, porque si no, ni salimos en fotos, ¿verdad? Si somos espíritu y alma, ni en fotos salimos. Tenemos que tener una expresión externa. Pero la más importante es la interna, para que se vea externamente. Moisés cambió su figura por completo. No lo reconocían. Dice aquí, después se acercaron los hijos, el verso 32, los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que Dios le mandaba. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y tenía que volver Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios, y ahí se despojaba del velo y hablaba a Dios cara a cara. Él hablaba con Dios cara a cara, hermano. Si ese es el deseo que hay en nuestro corazón, sí lo podemos hacer, lo hemos hecho. Cuando tú adoras a tu Dios con todo tu corazón, tú estás en plena presencia de Dios. Y tú estás adorando a tu Dios cara a cara. Quizás hay gente que lo quiere ver resplandeciente, y unos rayos por aquí, un rayo por allá. No, hermano, todo eso son posturas religiosas. Eso es postura religiosa, porque así aprendimos. Pero tenemos que despojarnos de toda esa postura religiosa y comenzar a verle a Él tal cual es. Su espíritu está en nosotros, escribiendo en nosotros también. Hay muchos libros,
tú eres un libro, tú eres un libro, tú eres un libro, somos libros. Pero el Señor quiere que esos libros estén abiertos, estén escritos por dentro y por fuera. Ya están escritos por dentro, pero para que se vean por fuera. Por eso decía, no había nadie capacitado ni para verlo, ni para abrirlo, ni para mirarlo, no había nadie capacitado. Jesús es el único que podía ver los corazones. ¿Cómo le decía a los discípulos, no? Conocía los corazones de los fariseos, de los discípulos, de aquella mujer sirofenicia que vino, que no era ni del pueblo de Dios, buscando ayuda para su hija que estaba endemoniada. Sabía los pensamientos de la samaritana, aquella mujer de Samaria. El Señor conocía los pensamientos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él conocía todo lo que, hasta lo que pensaba la gente. Y hasta la inclinación del corazón conocía. Él conoce nuestra inclinación, aún sin estar la palabra en nuestra boca. Dice, Él la sabe toda. Sabe hacia dónde nos estamos, nuestra mente está moviéndose en pensamiento. Cuando los discípulos dudaban, no tenían que decirle, Señor, estamos dudando. No, no dudéis. Ay, ¿cómo supo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Por qué? Porque Él sabía los pensamientos, sabía los pensamientos de todos los hombres. Dios conoce nuestros pensamientos y la actitud de nuestro corazón. Pero cuando nosotros vemos esas tablas, bueno, que fueron destruidas y se hicieron una nueva, déjeme darle buena noticia, que ese libro ya está abierto. Y el Señor quiere que hoy nosotros podamos comerlo. ¿Sabe que ese libro no es de chocolate ni es de caramelo, pero se come? O sea que se vive. Cuando tú comes algo, tú lo comes y bueno, pues hace su función. Tú no averiguas a decir, bueno, déjame ver, pasó por el esófago, después llegó acá. A ti se te olvida, tú te comes tu bistec y encantada de la vida. A ti no te interesa, tú te sientes llena. Y así es la palabra. La palabra dice, no vuelve vacía. ¿Sí? Tú la comes y comienza a digerir. ¿Y qué pasó con Juan en la isla de Patmos? Que ya sabiendo que el libro estaba abierto, que ya alguien había abierto el libro, que después vamos a dar los sellos, pero eso va a tener que ser otra semana, porque esto de los sellos está tremendo, hermano. Esto es tremendo. Se van a sorprender. Pero ¿qué hizo Juan? Juan que lloró, dice que cuando él cogió el libro y no había nadie capaz de abrirlo, dice, lloraba yo mucho. Juan lloraba mucho. Cuando Juan había conocido toda la palabra, pues que Juan que no conoció. Juan fue el que estuvo ahí cerca de Jesús, el que se sentaba al lado de Jesús, el que apoyaba su cabeza en su hombro, el que escuchó todas las palabras que dijo en la cruz, el único que estuvo en la cruz, porque todos salieron corriendo. Todos los discípulos corrieron. El único que dijo, a riesgo de mi vida, no me importa. Ahí estoy yo. Ahí estaba Juan. Juan escuchó todo. Juan nunca perdió un detalle de una palabra, de una expresión, de una parábola. No perdió nada. Por eso cuando él vio que el libro no se podía abrir, dijo, pero ¿qué falta para que se abra? Comenzó a llorar mucho. Vino un anciano y lo consoló. Juan, no llores, Juan. Mira, Juan, ya no llores, porque ya tenemos quien lo va a abrir. Porque Juan estaba, como dice, lloraba yo mucho. ¿Qué deseo tenía Juan de comer ese libro? Pero lo comió. Así como nosotros que tenemos que comerlo. Vamos a ver aquí dónde lo comió. Apocalipsis 10. Vamos a Apocalipsis 10, verso 8. Y ya está abierto. Ese libro está abierto. Pero hay mucho pueblo de Dios, todavía ese libro es un libro cerrado. Un libro cerrado con 7 sellos. 10, verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Bueno, yo digo, bueno, él ve un librito, porque imagínate, el ángel aquel tenía un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Debe haber sido un ángel súper requete, súper grande, ¿no? Pero bueno, hablando en espiritualmente, sabemos que el mar representa el mundo y la tierra la naturaleza de abajo, que es la tierra, la naturaleza carnal, animal. Él había vencido. El Señor eso fue lo que hizo. Él venció sobre el mundo. El mar siempre representa el mundo.
El Señor mandaba siempre a los discípulos a pescar hombres. ¿A dónde? Al mar. O sea que estamos entrando en lo que es la tipología, lo que todo es símbolo. En estas cosas es muy importante entender los símbolos y los tipos, porque Apocalipsis es todo simbólico, es todo tipológico. Para poder entenderlo, lo revela el Espíritu de Dios en el idioma de Dios. Dios tiene un idioma espiritual. Y por esa razón tiene un pie en el mar y un pie en la tierra. Y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Tú eres quien tienes que pedirle, Señor, yo quiero conocer todos tus misterios. Es como cuando queremos saber un misterio, indagamos, ¿verdad? ¿No es verdad? Pues nosotros indagamos. O si no, nos quedamos sin saber. Pero si no indagamos, Señor, dame el librito. Dame el librito. O sea que está hablando de librito porque es algo que está al alcance nuestro. Ese conocimiento está al alcance nuestro. Dame el librito, le pide. Y él me dijo, toma, pero cómelo. Cómete el librito. Cómelo. Pero te va a amargar el vientre. Te va a caer muy fuerte en el estómago. Porque se tiene que hacer vida. Cuando algo se hace vida, duele. Hay palabras que duelen. Hay verdades de Dios que nos van a doler. ¿Verdad? Los profetas lloraban mucho. El profeta Jeremías lloró mucho. Le pusieron el profeta llorón. Lloraba mucho. Porque él traía un mensaje tremendo de libertad y el pueblo no lo aceptó. Y él le dolía. Y lloraba y lloraba y lloraba porque no recibían aquello. Y por esta razón le dice, amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea que nos va a encantar. Mira, cuando hay un postre rico, aunque te dé tremenda acidez o acidez, tú te lo comes. Y después estás, ay, déjame tomarme un bicarbonato o algo por ahí, no aguanto. Pero el gusto me lo doy. Dice, en tu boca será dulce como la... Te vas a gozar cuando tú veas esto. Pero cuando se haga realidad en tu vida, te va a doler. Hermano, a mí antes no me dolía la condición del pueblo de Dios. Decía, bueno, todos recibieron al Señor en su corazón, son salvos, están para el cielo. Pero después que yo me pongo a ver todos los misterios y todo, y veo que mucho pueblo de Dios todavía está en la luna de Valencia, a mí me duele. Dios mío, por esa razón estamos grabando y mandando las grabaciones aquí y allá, porque queremos que... Y no es que yo tenga la verdad solamente, no, hay mucho pueblo de Dios que está dando mensajes de luz. Porque nos duele que habiendo tanta riqueza, el pueblo de Dios se está muriendo de hambre. Sí, nos duele, es doloroso ver eso. ¿Y por qué, Señor? Despierta el espíritu de ellos, para que ellos tengan hambre, como el canto que cantamos ahorita, ¿verdad? Tengo hambre de ti, Señor. Envía hambre a la tierra, pero hambre de conocerte a ti. Que hay un deseo de conocer a Dios en toda la capacidad que es Dios. Dios se ha dado a conocer. Tanto se dio a conocer que mandó a su Hijo unigénito. Dios, la esencia de Dios es Él, es Jesús. Para que pudiera estar más en contacto, para que pudiéramos conocerlo como Él quiere ser conocido. Y Él invitó a los discípulos que vivieran ahí, estuvieran ahí, vieran cómo Él comía, cómo Él andaba, cómo Él enseñaba, cómo Él hablaba. Y estaban con Jesús todo el tiempo, conociéndole, viéndole. Ese es el deseo que es en Dios. Dios abre puertas tremendas. Pero a veces no se abren porque dudamos y decimos, Dios no puede. No, eso no se va a abrir. Cuando en Él hay un potencial tan grande, de Él es la tierra, su plenitud, el mundo y los que habitan en Él es de Él. Fue creado para Él y por Él. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. El deseo, digo, ay, qué gozo tendría ahí Juan cuando comió aquel libro. Pero el dolor, mira lo que era. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Me trajo un dolor. El conocimiento trae dolor, hermano. Mira, cuando yo supe que había microbios, porque en la escuela cuando estábamos en segundo grado, casi nos pusieron una película de cómo se metían unos animalitos por los pies y todo. Mira, yo vivía en la playa, yo vivía descalza, porque el patio de mi casa era el mar. Era las piedras, las rocas. Yo no quería andar sin zapatos porque tenía miedo que no me entrara eso por los pies. Me entró un sufrimiento. Ya mi vida no era lo mismo. Era una niña de 6 años triste porque habían animalitos que estaban metiéndose en mis pies. Como a la semana se me olvidó, gracias a Dios.
Porque los niños, tú sabes que son así, pero a mí ese reflejo de ver los pies, pintaban los pies y se veían los animalitos entrando por los pies. No, hombre, una playa, imagínate que uno anda descalzo. No, yo nunca me ponía zapatos, andaba por las rocas corriendo y todo, porque así me crié. Y pues imagínate, hermano, el conocimiento trae dolor, porque tuve conciencia que había algo invisible que me estaba dañando, ¿sí? Y pues ahí el mucho conocimiento trae dolor. Cuando el pueblo de Dios no sabían que lavarse las manos era porque había microbios, Dios les mandó que se lavaran las manos. Ellos lo hacían religiosamente. Hay que lavarse las manos porque dice las leyes que hay que lavarse las manos. Pero ellos no habían descubierto que había microbios. Ellos no sabían eso. Allá nosotros lo sabemos, hermanos, de que nacemos. Niño, lávate las manos, ¿verdad? Le lavamos las manos. O sea que eso para nosotros es parte de lo que vivimos. Ya no es, ya estamos conscientes de eso. Pero sí nos da pendiente. Eso le dice. Ahora le dijo, ahora es necesario que después que comiste el librito, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es para que la palabra que ya iba a salir de Juan no era la misma que salía antes. Ahora iba a ser una palabra llena de la ira y del dolor y de la potencia de Dios, que es diferente. Es diferente por completo. Y ese librito te capacita para eso. Y esa es la vida de él. Ese librito, ¿sabe qué? Es su vida. Y nosotros la podemos comer. Porque él está escribiendo en nosotros. Qué gozo, yo dije, Señor, qué gozo, porque ya estaba abierto. Pero ahora tiene una acción en nosotros. A medida que estamos conociendo más al Señor, más queremos ser como Él. Y más queremos hacer su voluntad. ¿No es cierto? Más temor tenemos. Ya no es como antes. Que no teníamos nosotros pues conciencia de eso, andábamos, como dice, como los gentiles. ¿Qué le importaba? No, nada nos importaba nada más que nosotros. El egoísmo, ¿verdad? Y la vida, pues, la idolatría a uno mismo o las cosas que le rodeaban a uno. Pero ahora comienza el Señor a proyectarse afuera. Ese libro comienza a verse afuera, para que todos puedan leer. Y este es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Ya Él abrió esos sellos para que todos puedan participar de ellos. Y estos sellos realmente, pues, es algo que el Señor está abriendo. Hay personas que no se les abren los sellos, déjame decirle. Siendo nosotros libros, mírense como libro, cada uno de vosotros un libro, donde Dios está escribiendo Él, donde el Señor está escribiendo día a día, donde mi vida es una escritura. Mi vida es un andar y un escribir día a día, como hizo Moisés. Él escribió aquello. Todas aquellas cosas han sido escritas en nosotros. Tanto es así que no cabrían en el mundo todos estos libros que el Señor está escribiendo y que sigue escribiendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Él. Ese es el plan de Él. Dice, y se abrieron los libros y se abrió el libro del Cordero. Él también. Hay muchas cosas, hermanos, que Dios está planeando y Dios está preparando, y creo que este es el tiempo que nos ha tomado vivir, y creo que pues yo me gozo en esta mañana porque hay grande deseo de entender todo esto. Y quiero leer aquí otra vez en Apocalipsis, aquí un momentico. Vamos a buscar aquí en Apocalipsis 2, vamos a terminar ahorita. En Apocalipsis 2, perdón, no es el 12, es en el 5. Vamos a volver a leer este versículo que leí la semana pasada. En el verso 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Yo estuve hablándole el valor de lo que es un sello real. En la Escritura habla mucho de sellos y habla mucho de marca. Y desgraciadamente el pueblo de Dios se inclinó más a la marca que al sello. Y más le ha preocupado la marca de la bestia que el sello del Dios vivo. Apocalipsis 5, verso 1.
más le ha preocupado, no sé por qué, se han dado más a la preocupación de una marca, que una marca no tiene validez, y es la marca de la bestia. La marca de la bestia y el carácter del hombre natural, animal, diabólico. Esa es la marca. No es que te van a escribir en la frente, no es que te van a escribir por aquí, que te van a escribir por allá, que te van a hacer un tatuaje por aquí y un tatuaje por allá. Eso es un tipo de escritura, pero es espiritual. ¿Ok? Quiero dejar eso bien claro. ¿Ok? El sello de Dios es más importante, tiene una validez increíble, no puede ser revocado como cualquier sello real que se pone, y no puede ser revocado como pasó cuando el rey mandó una orden que se destruyeran todos los judíos cuando el tiempo recuerdan ustedes del cautiverio de la reina Esther, que él puso un sello diciendo, bueno, a todos los judíos para tal día hay que matarlos. Y eso era un sello. Eso se hacía siempre como con un anillo. Pero como no sabía que su esposa era judía, ella dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar viudo. Yo soy, te vas a quedar viudo porque yo soy judía. Imagínate, dijo, ¿cómo? Pero ¿cómo? Ella había ocultado su identidad. Yo soy judía, así que va a empezar por mí la matanza. Y él dijo, tengo que hacer algo mejor que eso, pero no puedo revocar el sello ya está puesto. Ah, pues el Señor le dio luz, ¿no? Y dijo, voy a poner otro sello. Y esto está hablando del espíritu de la ley que vino Jesús a establecer, una ley superior. Y puso otro sello, dijo, que se defiendan. Mandó caballos y mandó para que fueran rápido a todas esas aldeas, a todos esos pueblos, decir, cuando lleguen a matarlos, defiéndanse. Imagínate, eso no hay que decírselo mucho al pueblo de Israel, que son guerreros de nacimiento. Óyeme, no, pues no, ¿sabes qué? Que no mataron a ninguno. Todos se defendieron, porque había un sello, porque aquel no se podía revocar, pero este sello traía una actitud diferente, o sea, podía traer una liberación total, y es lo que Jesús estaba mostrando. Hubieron dos sellos que el rey de Susa, ¿no? Puso, y eso es lo que está haciendo el Señor. No le tenga temor a ninguna marca, téngale temor al sello del Dios vivo, porque ese sello lo vamos a ver nosotros aquí cuando dice, y vi a aquellos que en su frente tenía el sello del Dios vivo. Tenían en su frente el sello del Padre, el sello del Dios vivo, la mente de Cristo es el sello ese. Dice, y los vi, y cantan un cántico de victoria, un cántico que nadie puede aprender, solamente estos que surgieron y vencieron esa naturaleza, la naturaleza de abajo, el animal. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se dejaron sellar. Nosotros nos hemos dejado sellar. El Espíritu Santo nos ha sellado. Todos estos versículos yo los di la semana pasada, pero quizás hay algunos de ustedes que no estaban. Pero dice que el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, para que tengamos nosotros la confianza de que Él nos ha adquirido. Es un sello de adquisición. Dice, son las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía de nuestra herencia es el sello del Dios vivo, el Espíritu Santo. Todos nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a terminar leyendo ese versículo, porque como les digo, algunos no estaban y yo quiero que tengamos esa confianza de que cuando entremos en los libros, en los sellos, ya todo esto ya ha sido entendido. ¿Ok? Bien, vamos a leerlo aquí. En Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo al oír la palabra de verdad. Fuiste sellado. ¿Sabe lo que quiere decir? Que ahora Dios no va a venir y decir, ay, déjame quitarle el sello, ¿por qué no? No, fuiste sellado. Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tú eres un sellado, no te estés atemorizado que si la marca me la ponen por aquí o por allá. Una marca no tiene validez. Marca habla de carácter. Y es el carácter lo que es el hombre pues de abajo, de pecado, el hombre que actúa en su propia naturaleza natural, bestial, que no
no toma en cuenta realmente a Dios. Tenemos que estar claros en eso, hermano, porque hay mucho rum por ahí, que si te sellan por aquí, que diga que si te marcan por aquí, por allá. Establece bien la realidad de que Dios te ha sellado y eres de Él, eres propiedad de Él. Pero cultiva esa presencia en tu vida. Comienza a cultivarla, ese amor que el Señor ha puesto en ti. No lo dejes ir o no lo dejes que se enfríe. La falta de relación hace que se enfríe el amor. Aunque esté el amor ahí, si tú no tienes conexión, se enfría. Y llega un momento que ya ni piensas en él, porque actúas a tu propia manera, ¿no? Es importante. Hay otro versículo, está en Efesios 4:30. Dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. No lo contristáis, no lo pongas triste, vaya, quiere decir que no lo ignores. Tú has sido sellado. Así como estos sellos que Dios ha puesto en nosotros, cuando dice el Señor en Ezequiel 28:12, que dice, tú fuiste el sello de la perfección, cuando Dios hizo a Adán. Ahí no se está refiriendo al diablo, quítense esa cosa de ese concepto que han puesto religiosamente de Ezequiel 28 es el diablo que Dios lo hizo un ángel muy bonito, que le dio fuerza, que le dio valor. Hermano, no. Él hizo al destructor para destruir. Vamos a entender esto, es importante. Dice, tú eras el sello de la perfección, le dice a Adán, pero caíste. Pero entonces trajo el Señor al sello de la perfección, Jesús, la nueva creación, el Adán último. ¿Para qué? Para establecer todas las cosas en el orden del Espíritu. Hermano, yo quisiera tanto que ustedes puedan entender esto en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque vas a desarrollar un potencial en ti grande, pero no para ti solo, aunque eres bendecido, ¿no? Para afuera, para que este libro se lea afuera. Tu libro que se está escribiendo en ti se vea afuera. Que tú seas una expresión afuera. Esto es importante verlo aquí así. En Job 9:7 dice, Él sella las estrellas. Si tú eres verdaderamente un llamado a ser estrella de Dios, porque dice que las estrellas, lo leemos en Daniel 12, y los entendidos serán como las estrellas del cielo. Los entendidos, los que entienden todas las cosas, los que comprenden, los que se dan cuenta, los que saben el plan de Dios, los que han entrado en los misterios de Dios. Y dicen, Señor, tú eres el Dios que revela estas cosas. Señor, gracias porque yo quiero ser parte de ese equipo, de ese remanente, de este último tiempo. Que podemos tener muchos obstáculos y muchas luchas y podemos tener quien no lo tiene, hermano. Pero ahí nos estamos entrenando. No estamos solamente como ángeles, así que no me toques por aquí, no me toques, estoy en el altar, me voy para una montaña allá, porque mucha gente lo ha hecho, hay monjes que están por allá por unas montañas, allá en la isla de Patmos, allá hicieron un monasterio, por ahí andan esperando a ver si viene, si viene ahí el Señor, ahí, o qué, a ver monstruo, aunque sea, y ahí hicieron un monasterio. ¿Por qué? Porque ellos consideran que ese lugar es sagrado, porque ahí se apareció en la isla de Patmos, ahí en la revelación de Apocalipsis. No es necesario. Ahí donde tú estás brilla. Ahí donde estamos, que tenemos que a veces aquí, que vamos al Echiví, que vamos aquí, nos topamos con gente, personas, donde tenemos que desarrollar nuestra vida. Donde se la tenían que desarrollar los profetas, los reyes, todos estos grandes hombres de Dios. Y los jueces y tantos que nosotros vemos ahí, ellos pudieron desarrollar un potencial de vida en medio de dificultades. Porque así es la vida. Nosotros como seres humanos no somos seres completamente independientes de nada, no llegamos nosotros, sino que siempre vamos a estar enrollados con mucha gente alrededor. Si no es aquí, si no es en el trabajo, si no es en la escuela, porque así es, somos seres comunicativos. Dios nos puso en nosotros una facilidad de comunicación y nos gusta conectar y conversar. Pero qué bueno cuando estos libros se puedan ver afuera. Cuánta bendición puedes arrojar alrededor tuyo. Eso es lo que hacía Jesús, que hasta los niños se le pegaban. Se le pegaban no solamente los leprosos, los mancos, los paralíticos, también tenía sus buenos momentos que venían los niños ahí y se acercaban a él y él se embelezaba con los niños y los bendecía.
Pero a veces tenía que toparse con aquel elemento de los fariseos y todo. Él sabía cómo enfrentarse, porque era un libro que podía escribirse afuera también. Y él podía saber cómo enfrentar eso y sabía cómo ser tierno hasta con la caricia de un niño. ¿Por qué? Porque tenía la habilidad, Dios, el Espíritu de Dios la da. Se la dio a él y se la dio a todos aquellos. También se la da a su pueblo. ¿Por qué? Porque somos esos libros también. Por esa razón, nosotros cuando vemos esto, y ya vamos ahora a terminar, yo digo voy a terminar y no termino, pero vamos a terminar. Vamos a terminar en ese versículo, vamos a ponernos en pie y vamos a leer ahí en Daniel 12. Espérate. Ok, capítulo 12, verso 3. Está hablando del tiempo del fin. Estamos en esos tiempos del fin. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Recuerdan ustedes que a Abraham, Dios le dijo, tus hijos van a ser como las estrellas del cielo, ponte a contarlas? Y ahí se la pasó contando, 25 años estuvo contando estrellas. yo digo, Dios mío, qué paciencia tuvo Abraham. 25 años estuvo contando estrellas y Dios le dio una estrella, le dio su hijo. Y de ahí salieron los 12 patriarcas para implantar el reino en la tierra. O sea que fueron estrellas, fue una estrella. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí y otros dos que estaban en pie, al uno de este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿y cuándo será el fin de estas maravillas? Señor, ¿cómo es esto? Daniel era un hombre sabio, era un hombre que Dios le revelaba increíble. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe esta dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, pero no entendí. Y dije, Señor, ¿cuál es el fin de estas cosas? Y él le dijo, mira, anda Daniel, ve y tú vas a dormir. Le dice, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ya Dios abrió ese libro. Ese libro fue abierto por el Cordero de Dios. Si queremos ser parte de ese equipo de entendidos, hermano, mira, lo que tienes que hacer es cultivar ese amor que el Señor ya ha puesto y ha derramado. Dice, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. O sea, que no podemos decir, es que a mí no me nace amarlo. No, porque hay personas que dicen, a mí no me nace, y yo no sé cómo, porque dice, no me nace perdonarlo, no me nace. Te tiene que nacer porque lo tienes en tu corazón. Sí te nace, lo que pasa es que tú tienes que domeñar o decirle a ese hombre viejo que está en ti, oye, me aguántate, apacíguate. No, sí me nace porque el Espíritu de Dios me selló y se puede desarrollar ese potencial en nosotros. Sí nos nace y sí lo podemos hacer. ¿Qué cosa? Amarle. Tú comienzas a amarle y esos sellos en ti van a empezar a abrirse. Porque ya el Señor dio permiso que te abrieran. Como libros que han sido escritos por dentro y por fuera. Señor, te damos gracias por el amor tan grande. Porque tú, Señor, nunca, Señor, detuviste el flujo de tu espíritu a un pueblo que no entendían. Sino que en tu gracia, Señor, fuimos, Padre, sellados por ese Espíritu Santo de la promesa, donde tú, Señor, pusiste todo este potencial de vida, aunque nosotros todavía no lo hayamos descubierto, está en nosotros. Morará en nosotros y se manifestará en nosotros también, Padre. Señor, nosotros vemos que todas estas maravillas le pasó a Moisés. Y pensamos, ¿por qué Moisés y por qué no a mí? Pero sabemos, Señor, que este último tiempo es el tiempo más glorioso para tu pueblo. Es el tiempo de la manifestación de toda la gloria de tu casa, la gloria de tu casa postrera. Señor, nosotros, ¿qué podemos decirte, Padre? Señor, el deseo de mi corazón es que cada uno examine su corazón.
y vaya directamente, Señor, a tu presencia y diga, dame el libro, Señor. Yo quiero comer ese libro. Yo quiero ser parte de la historia tuya, Señor. Yo quiero ser parte de la vida del Cordero. El Cordero este debe ser comido, debe ser digerido, debe ser anunciado, debe ser hablado, debe ser vivido. Señor, y en esta hora, Padre, yo estoy poniendo a todo tu pueblo, Señor. Los que estamos aquí, los que están lejos, los que están más allá, Señor. De que todas estas cosas, Señor, no son ni siquiera ocurrencia de hombre, Padre, sino ocurrencia de tu Espíritu, Señor, que nos ha sellado con un espíritu de verdad, Señor, con el espíritu de redención, para que podamos vivir todo lo que tú tienes preparado para que tu pueblo viva. Señor, que verdaderamente podamos ser esos libros que se puedan leer por fuera, porque ya por dentro ya está siendo digerido, Padre. Señor, enséñanos a caminar en esta verdad, en esta luz. Y yo abro ahora mismo, Señor, esta palabra delante de tu pueblo, Señor. Capacítanos, Señor. Tú decías ahí que tú podías abrir los corazones. Señor, si hay un corazón que no se ha abierto en esta mañana, yo te pido que tú lo abras. Porque si tú abriste ese libro, tú puedes abrir los corazones también. Como tú dices que tú le abriste el entendimiento porque les abriste las escrituras en el camino de Maús. Padre, hazlo otra vez, Señor. Hazlo otra vez, Padre, en medio nuestro, Señor. En todos aquellos, Señor, que te aman. Pero todavía, Señor, el libro está sellado porque no entienden los planes tuyos. Abre tú y que no se cierre ya más. Ponemos esta vida, Señor, de todos mis hermanos en este día. Lo ponemos en tus manos, bendiciéndolo y dando esta palabra de libertad en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por este amor perfecto que ya está en nosotros para ser desarrollado. Gracias por la semilla de vida que está en nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Para